Hoy vamos a hablar de lo que nos quedaba pendiente, que eran las neumonías virales, incluyendo la neumonía por COVID, y lo que quedó de los otros temas de clase, que fueron las hemorragias alveolares. La semana pasada, cuando di clase, yo estaba hablando de empiema, y ahí se nos terminó el tiempo, se me cortó el internet, no sé qué fue lo que pasó. Pero bueno, el asunto es que engancho desde ahí como para terminar ese tema, y ahí seguimos con las neumonías virales. Entonces, el empiema es el desarrollo de material purulento en el espacio pleural, que puede venir desde el pulmón, desde sitios extratorácicos, y solamente podemos resumir la definición como presencia de pus y o gérmenes en la cavidad pleural. Después hay otros elementos que vamos a tener en cuenta, pero recuerden que pus macroscópico es empiema. ¿Por qué se produce un empiema? Obviamente porque hay una infección. La infección puede ser primaria, o sea, puede comenzar a ese nivel, predispuesta por algunas situaciones, como por ejemplo el alcoholismo crónico, el abuso de drogas, la inmunosupresión por diferentes razones, ya sea por enfermedades neoplásicas, por enfermedades infecciosas que requieran, o digamos, o medicación, digamos, enfermedades autoinmunes. Muchas veces comienza con una broncoaspiración que favorece a la neumonía, y la neumonía se complica después con un empiema. Y las enfermedades neurológicas son enfermedades, o sea, son aquellas enfermedades que en general van acompañadas de trastornos de glutorio, de disminución de la fuerza, digamos, de trabajo respiratorio. Entonces es más común que se acumulen secreciones por falta de fuerza para poder expectorarlas, y eso nos lleva a que estos individuos puedan tener con más frecuencia. Dentro de la inmunosupresión, hay que tener en cuenta, acá entre paréntesis, DM es diabetes mellitus. La diabetes mellitus, sobre todo la diabetes no controlada, en donde hay una hiperglucemia sostenida, lleva a una serie de alteraciones digamos, de las defensas del organismo, en donde tenemos deterioro de la actividad fagocítica de los granulocitos, disminución de la migración de los mismos, disminución de la función de los linfocitos, tanto los T como los B, alteración en la función macrofágica. O sea, hay una serie de cuestiones relacionadas con la hiperglucemia que hacen que estos pacientes sean candidatos a tener este tipo de complicaciones. Así que bueno, considerando estas situaciones, piensen siempre que un paciente que tenga una de estas situaciones puede llegar a desarrollar un empiema. El factor más importante a tener en cuenta es la presencia de una neumonía complicada con un derrame paraneumónico. Y aquí, ¿por qué puede ocurrir que evolucione un empiema? Puede ser que tengamos un diagnóstico mal hecho, entonces probablemente el tratamiento haya sido inadecuado. Puede ser que hayamos elegido una terapia antibiótica inapropiada, ya sea en dosis, ya sea en qué tipo de antibióticos. O puede ser que el paciente haya tenido un derrame paraneumónico y no se actuó como debe ser, digamos. En un derrame paraneumónico, si es un derrame mínimo, no se hace nada, se hace el tratamiento antibiótico. Si es un derrame moderado, hay que hacer la punción para cultivo de ese líquido pleural y ver si es que no hay que ajustar la terapia antibiótica. Y claramente, si es un derrame de mayor magnitud, necesita un drenaje con tubo abocado al exterior. Entonces, por estas razones, podemos llegar a tener este tipo de complicación. Cuando vamos a fijarnos cuáles son las bacterias relacionadas con el desarrollo de empiema, fíjense que estamos hablando de bacterias anaerobias y gram negativas. Estas son las que frecuentemente hay en la cavidad bucal. De ahí que estas bacterias también son las que nos van a dar neumonías aspirativas, neumonías cavitadas, absceso de pulmón, siendo estos los que se van en la punta, digamos, con respecto a las causas, a la bacteriología de estas enfermedades. Después tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus,
y el Mycobacterium tuberculosis. Claramente, las anaerobias y gram negativas son las más comunes. Entonces, cuando estamos ante la presencia de un empiema, vamos a tener 3 fases que son importantes a tenerlas en cuenta, porque de eso depende también nuestra intervención. En la fase exudativa, es cuando comienza a formarse el exudado, probablemente el paciente esté con dolor torácico, esté con fiebre, todavía no tenga mayor dificultad respiratoria. En la fase fibrino-purulenta ya se ha organizado ese derrame purulento, se está comenzando, digamos, tiene una alta cantidad de fibrina, entonces comienza a organizarse, a quedarse, digamos, a empezar a establecer adherencias dentro del espacio pleural, y en la fase de organización es ya cuando claramente hay fibrosis, hay tabicación, y claramente los tratamientos son diferentes. En la fase exudativa, uno debería intentar establecer el diagnóstico etiológico para ajustar el antibiótico. En la fase fibrino-purulenta ya va a necesitar seguramente algún drenaje, ya vamos a ver que se puede drenar en el acto de la toracocentesis, si es que el líquido se puede sacar por ese método, porque a veces es tan ya denso que no permite. Y si no, hay que ir a la colocación de un tubo pleural. Y si ya estamos en fase de organización con un empiema tabicado, probablemente con la colocación del tubo no logremos solucionar todo el problema y haya que poner fibrinolíticos o, digamos, tubo en tórax con fibrinolíticos, y si no, directamente alguna cirugía de decorticación pleural. Profe, buen día, ¿me escucha? Sí, se escucha bien. Quisiera saber cuánto tiempo tarda en pasar de una fase a otra. En general, todo esto es un proceso bastante rápido, digamos. De la exudativa a la fibrino-purulenta pasa en días. De 3 a 5 días ya estamos en esta fase fibrino-purulenta. La de organización va a demorar un poquito más, ¿no? Porque aquí sí tenemos que mayor llegada de fibroblastos, empiezan a formar tabiques fibrosos, y eso demora más tiempo, una semana, por lo menos. Y todo depende de cómo reaccione el individuo, digamos. O sea, algunos hacen esto, digamos, queman etapas y directamente llegamos en una fase fibrino-purulenta organizativa, y otros podemos llegar en etapas más, digamos, sin tanto compromiso fibrinoso o fibroso, digamos, de la pleura. Pero más o menos ese es el tiempo. Doctora, ¿me Sí. escucha? Pelo que habló, Sí. ¿se hace muy parecido con las fases del síndrome de estrés agudo? No, porque fíjate que acá estamos hablando de lesión pleural, no de pulmonar. Sí. Perfecto, perfecto. Y acá estamos hablando de un proceso infeccioso y no de una cuestión inflamatoria no infecciosa como es el distrés, ¿no? Claro, claro. En realidad, bueno, el tema de la inflamación es nada, ¿no? Es otros son los mecanismos, digamos. Perfecto, gracias. Un distrés no debería tener fiebre, por ejemplo, y este paciente con toda seguridad va a estar con fiebre, ¿no? Justamente los síntomas iniciales van a ser la fiebre elevada, que puede ser en picos o puede ser en forma permanente, la tos en accesos, con dolor de tipo pleurítico, o sea, duele cuando tose, duele en puntada de costado. La expectoración, si viene de una neumonía mal controlada, o sea, que evolucionó a un derrame paraneumónico, va a ser francamente purulenta. Depende de la magnitud de del derrame, tiene que ser moderado, va a empezar a dar disnea, y el dolor torácico de tipo pleurítico, o sea, respiración profunda, accesos de tos, va a generar dolor. Entonces, ¿en qué nos basamos? Antecedentes del paciente. ¿Qué le preguntamos? Bueno, si está tomando antibióticos, si se le hizo una radiografía, si se le diagnosticó neumonía, pues dijimos que es el antecedente más prevalente. Nos fijamos en el cuadro clínico. Aquí es no solamente el interrogatorio, sino buscar, vamos a encontrar una semiología de derrame pleural seguramente.
Muchas veces ocurre que uno, al entrar a la habitación del paciente, percibe un olor particular. O sea, recuerdo un caso que tuvimos aquí en Santo Tomé, que era una paciente que estaba internada en el sector de cirugía del hospital, que ingresa por un cuadro de dolor en el hipocondrio derecho. Entonces lo ve cirugía como si fuera una enfermedad de la vía biliar, que no la tenía, y ahí interconsulta en la clínica. Cuando entramos a la habitación de la paciente, era una señora diabética de 42 años, llamaba la atención el olor que había en la habitación. Bueno, me tocó a mí examinarla, tenía una clara semiología de derrame pleural, y la señora estaba con disnea, venía con fiebre de varios días. Se le hizo la toracocentesis, y la fetidez del olor del líquido pleural inundó la habitación. Fue una cosa impresionante. Esa señora terminó después con un tubo en tórax, tuvo que ser derivada para que lo vea un cirujano de tórax por el tema de la mala evolución del drenaje con el tubo solo, y terminó en Corrientes, donde le hicieron, además del tubo, fue mejorando lentamente. Entonces, el cuadro clínico es evidente. La radiografía de tórax posterior y lateral es más que suficiente. Acuérdense ustedes que si se borra el seno costofrénico posterior, estamos hablando de que puede haber hasta cerca de medio litro de líquido. Si tenemos ya una curva de Damoiseau, o sea, la curva que ocupa más o menos, digamos, cubre los dos senos, el anterior y el posterior, ya estamos hablando de que hay más de 500 y puede llegar a haber hasta 1500 mililitros, y bueno, y si hay más de la mitad del hemitórax opacificado por el líquido, tenemos más de 1,5, 2, 3 litros en el espacio pleural. Algunas veces haría falta una tomografía. La tomografía sería en el caso que nosotros sospechamos ya adherencias, y que cuando hacemos el examen físico no encontramos claramente el derrame pleural como se encuentra siempre, que está en la cara posterior, que ocupa desde la base del pulmón hasta determinada altura. En empiemas que ya están organizados, por ahí encontramos que no son los hallazgos típicos, ¿no? Porque donde esperamos que vaya a haber matidez y ausencia de vibraciones hay, y tal vez tengamos en otro sector ausencia de vibraciones y matidez, ¿no? Porque ya la fibrosis va haciendo que haya loculaciones o tabiques en el espacio pleural, y no siempre encontramos en la cara posterior. Y entonces, también en una radiografía no podemos llegar a determinar bien cuál es el espacio para punzar. Entonces nos queda la tomografía para limitar bien esas tabicaciones que hay y ver dónde tendríamos que entrar a hacer la toracocentesis. Nos podría ayudar una ecopleura, para también intentar hacer la toracocentesis, que va a ser diagnóstica y algunas veces ya va a ser terapéutica. Profe, Bueno, esto era lo que les decía hoy. con respecto al olor que usted dijo antes, ¿ese olor es variable? ¿Depende, por ejemplo, del tipo de bacteria o ni siempre vamos Sin duda, cuando tenemos esos olores tan fétidos así es porque hay anaerobios. O sea, la fetidez es casi, diría yo, patrimonio de los anaerobios. Profe, a mí me surgió una duda de nuevo, perdón que vuelvo a la diapositiva anterior, a la de las fases. Si yo, por ejemplo, cuando está en la fase, en la primera, y yo le trato con antibióticos y a las 72 horas no presenta mejoría, yo pienso que sigue en la misma fase o que ya evolucionó a la fiebre no purulenta. O sea, que evolucione de fase anatomopatológica, porque esas son fases anatomopatológicas, ¿no? Uh-huh. La terminología es anatomopatológica. La evolución clínica es otra cosa. Si vos tenés un paciente que no responde a una terapia antibiótica o lo que corresponda hacer en ese momento, en 48, 72 horas, tenés que replantearte la situación, digamos, ¿no? O tu tratamiento es insuficiente y hay que colocar un tubo,
o tu antibiótico no es el adecuado y hay que volver a tomar cultivos y cambiar el esquema antibiótico. O sea, ya va a depender de lo clínico. Lo que te mencioné con respecto a estas fases, son fases de anatomopatología, digamos, ¿no? No significa que yo voy a, digamos, a tener una correlación exacta entre la fase exudativa y el tratamiento antibiótico solamente, y la fibrino purulenta o la colocación de tubo. Va a depender de la evolución del paciente, de la magnitud del derrame, del compromiso clínico. Y después, de acuerdo a si encuentro una fase fibrino purulenta o una fase organizativa con tabiques, mi intervención va a ser diferente. No sé si te explica eso, digamos. Esto es simplemente a los fines de saber cómo evoluciona, digamos, desde el punto de vista anatomopatológico el empiema. Perfecto, sí, entendí. Gracias, doctor. Entonces, cuando hacemos la toracocentesis, vamos a encontrar un aspecto, o sea, si encontramos un líquido de aspecto purulento, listo, es un empiema. ¿Ah? Si encontramos un líquido turbio, pero que no vemos pus macroscópico, es donde tenemos que ir a fijarnos en el examen físico-químico y citológico. Generalmente, o sea, no generalmente, un exudado, o sea, tiene criterios de Lai compatible con exudado, tiene una alta cantidad de glóbulos blancos, sobre todo los polimorfonucleares, y hasta incluso se ven piocitos, o sea, más de 1000 por milímetro cúbico, y tenemos los otros valores, ¿no? El pH, que en algunos lugares lo van a encontrar inferior a 720, en otros dice inferior a 715, pero bueno, lo claro es que el líquido está con un pH ácido. Que tenemos proteínas de más de 3 gramos, compatible con exudado, la glucosa muy consumida, 40 miligramos o menos, y la LDH está por encima de 1000. Incluso esto, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con un derrame paraneumónico, y bueno, hasta ahora es un derrame paraneumónico, no empiema, y le hacen una toracocentesis, analizan el líquido y les da una LDH mayor a 100, la probabilidad de que este líquido o que este derrame evolucione a un empiema es alta, y probablemente no se resuelva solamente con el tratamiento antibiótico y con la toracocentesis que sacamos con aguja líquido. A ese tal vez haya que colocarle tubo, ¿no? Entonces, redondeando, derrame pleural, empiema, pus macroscópico, pH menor a 720, glucosa menor a 40, LDH mayor a 1000, criterios de Lai presentes, presencia de gérmenes en el gramo en los cultivos, proteínas mayor a 3 o 3,5 gramos de decilitro, y bueno, la relación de criterio de Lai, proteína mayor a 0,5. Eso es empiema. Cuando vamos a hacer, digamos, el líquido se saca y se envía, ¿no? A citológico y a cultivo, y se pide también una citología en el sector de patología del hospital. Entonces, los cultivos hasta en el 80% son positivos, en la mitad de los casos es un único germen, ¿no? Así que es de alta sensibilidad y especificidad, digamos. Los cultivos negativos en un paciente, en una pleura en donde sacamos pus, tienen que ver con que está con tratamiento antibiótico, y eso inhibe el crecimiento de las bacterias. De ahí la importancia algunas veces de cuando tenemos mala evolución, creo que yo se los había mencionado, suspender una dosis del antibiótico, y cuando está terminando el tiempo, digamos, de esa dosis que faltó, ahí tomar los cultivos, para poder tener un mayor rendimiento diagnóstico. Vamos a encontrar que muchas veces, la mayor parte de las veces, hay una infección, derrame paraneumónico, algo por el estilo, pero también podemos encontrar infecciones postoperatorias, por ejemplo, una cirugía cardiovascular con esternotomía, una cirugía de resección pulmonar por diferentes razones, traumatismos en el tórax, ¿no? Traumatismos penetrantes por herida de arma blanca, por herida de arma de fuego, punción pleural mal hecha, en donde metemos las bacterias hacia adentro, cuando hacemos la biopsia pulmonar percutánea, o cuando hay una perforación esofágico-traqueal. En este caso,
las perforaciones generalmente son neoplásicas en primer lugar o traumáticas. Dentro de las causas extratorácicas, los cervicales orofaringios son muy importantes, incluso ustedes tuvieron una clase en donde vieron que los focos orofaringios pueden terminar con una mediastinitis, con un empiema, digamos, con cuadros muy graves relacionados con la progresión, digamos, de la infección a través de los espacios blandos de la zona, ¿no? Que están conectados. El tejido de sostén es el que permite, las vainas de los órganos van permitiendo que progrese la infección a través de ellos y ahí van avanzando hacia otras localizaciones. Y dentro de los abdominales es bastante común ver que los abscesos sufrénicos de diferente etiología, generalmente por una perforación de víscera hueca, por una complicación postoperatoria, los abscesos hepáticos puedan terminar dando un derrame pleural homolateral que puede convertirse en un empiema. Menos frecuentemente que tengamos diseminación por vía linfático hematógena. Casi siempre es progresión, digamos, por contigüidad de la infección. Factores predisponentes, bueno, ya habíamos hablado de esto. Y el tratamiento, entonces, es el tratamiento médico es el tratamiento antibiótico, cubriendo los gérmenes que habíamos dicho recién. Entonces, para cubrir anaerobios, podemos utilizar penicilina, podemos usar clindamicina, podemos utilizar piperacilina, tazobactam, podemos utilizar ampicilina, sulbactam, y para tratar los gram negativos deberíamos usar una cefalosporina de tercera o un imipen, digamos, carbapenémico con cobertura de gram negativa. Entonces, un esquema bastante apropiado podría ser, por ejemplo, ceftriaxona, clindamicina, ceftriaxona, penicilina, o piperacilina, tazobactam, monoterapia, pero siempre eso es empírico hasta que nos llegue el resultado del cultivo. Con el cultivo se ajusta si es necesario o se sigue el mismo. La colocación del tubo pleural, como les dije, es de regla en un empiema porque no va a curarse solo, no va a salir el pus si no se lo saca. Y si con el tubo pleural no mejora, nos queda la toracoscopía, en donde se despegan todas las bandas fibrinosas que hay, y puede incluso instilarse, como les dije hoy, los fibrinolíticos que se usan en la pleura, se usa uroquinasa, o si no se puede hacer una toracotomía haciendo una ventana pleural, o digamos, se le saca la pleura parietal, una decorticación pleural. Y acá tienen un gráfico que relaciona la magnitud del derrame pleural paraneumónico, entonces clasificándolo como en el no significativo, que es el que tiene menos de 1 centímetro cuando hacemos la ecopleura, menos de 1 centímetro de separación de las hojas pleurales. En estos casos no se hace toracocentesis porque hay más riesgo de dañar que de conseguir el líquido, y solamente vamos a hacer el tratamiento antibiótico. Si es un paraneumónico típico, en donde tenemos más de 1 centímetro de grosor, pero la glucosa está en más de 740, el pH está en más de 720, y el cultivo es negativo, va a depender del volumen. Entonces, si es un volumen pequeño, que simplemente está borrando el seno costofrénico, probablemente solamente el antibiótico alcance. Estamos hablando de derrame paraneumónico sin empiema. Si no tiene buena respuesta, hay que considerar la toracocentesis terapéutica, que significa colocar una aguja y sacar todo el líquido que se pueda. No necesariamente es el tubo, ¿no? Si estamos hablando de que comienza a complicarse, fíjense que ya estamos hablando de la LDH más de 1000, que es lo que les decía hace un ratito. LDH más de 1000, prácticamente improbable de que este líquido se elimine o se reabsorba todo
solamente con una toracocentesis. A este va a haber que colocarle un tubo de drenaje pleural y considerar el uso de la uroquinasa instilada en el espacio pleural, a ver si es para que no haga adherencia y para que se elimine más fácil. Entonces, vean ustedes que en la medida de que va empeorando las condiciones de este líquido que sacamos y analizamos, va cambiando las características de lo que vamos a hacer. Entonces, este todavía sigue siendo un paraneumónico complicado, pero no es empiema, pero aquí ya estamos en un complicado simple, en donde el pH está bajo, ya tenemos cultivo positivo, pero todavía el líquido está libre, o sea que estaríamos en la fase que preguntaba hoy la compañera, probablemente entre el exudativo y fibrino purulento, en donde solamente con esto puede andar entonces el antibiótico adecuado, el drenaje pleural con tubo y el fibrinolítico, pero ya si tenemos loculaciones, o sea, tabicaciones, el pH y con cultivo, o sea, ya tenemos tabicaciones, hay que considerar la terapia digamos, de la toracoscopía para drenar o para limpiar, romper, digamos, los tabiques, ¿no? Entonces, antibiótico más tubo más fibrinolíticos y considerar la toracoscopía, que, bueno, se pretende que sea la videoasistida, que creo que hablábamos algo de eso cuando hablábamos de cáncer de pulmón, digamos, para el estudio de la estadificación del cáncer. Si ya tenemos pus franco y tenemos un empiema complejo, además de la videotoracoscopía, hay que considerar otros procedimientos terapéutica de cortical pleural, la ventana pleural, para tratar de salvar la situación. Bien, creo que acá es un gráfico bastante clarito, bastante ejemplifica bien cómo uno debe actuar. Los antibióticos, se pone antibiótico, pero acuérdense, ponemos antibiótico de acuerdo a lo que nos viene el cultivo. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, si no hay, vamos a ver las neumonías virales. La idea de incluir esto es más que nada porque estamos en pandemia por el COVID-19, ¿verdad? Entonces, simplemente recordarles que cerca del 50% de las neumonías son virales, que generalmente vienen precedidas por un cuadro de rinitis, odinofagia, congestión orofaucial, que luego de unos días comienza con tos seca, y el cuadro clínico general de las mialgias, febrículas, cefaleas, quebrantamiento general, y que cuando vamos a hacer el examen semiológico probablemente no encontramos grandes hallazgos. Por ahí un crepitante, por ahí una sibilancia, pero no encontramos grandes hallazgos en la semiología. No hay síndrome de condensación, es difícil que evolucionen a un derrame pleural, sobre todo las formas más comunes de verlo. En las radiografías, que es el estudio que solicitamos siempre, vamos a encontrar siempre que vamos a encontrar opacidades de tipo intersticiales, tipo vidrio esmerilado, que comienzan en las bases pulmonares y se van acercando hacia los ilios, y si el problema prosigue, avanzan hacia los campos superiores. En general, para el diagnóstico van a necesitar el aislamiento del virus, lo cual es bastante difícil de hacer, o pruebas serológicas específicas en donde le pedimos sobre todo vemos la seroconversión, o la elevación de los títulos de IgG, o la aparición de los títulos de IgM, ¿no? Para este tipo de virus. Y bueno, el aislamiento del virus no está disponible de rutina, digamos. Ahora con el tema de la pandemia, existen hisopados, o existen técnicas en donde ya se hace todo un panel de virus, se hace una PCR para panel de virus, entonces ahí entra ya el virus influenza A, influenza B, los otros coronavirus y el coronavirus B19, digamos, que es el que nos está haciendo estrago en este momento. En el laboratorio de un paciente con neumonía viral es bastante común ver elevación de las transaminasas. Pocas veces vamos a ver elevación de bilirrubina, pero sí las transaminasas hasta se duplican o más. Es común que en el hemograma encontremos
recuento de glóbulos blancos normales o muy, muy discretamente elevados, y en donde vamos a encontrar una fórmula leucocitaria con aumento de linfocitos, y si hacemos un frotis, por ahí se pueden encontrar algunos linfocitos atípicos, digamos, que me indican que hay, digamos, una reactividad viral, digamos, en el organismo. Entonces, esto es para la generalidad de lo que es la neumonía atípica por virus. ¿Cuáles son los virus más comunes? Los rinovirus, los coronavirus no COVID-19, los parainfluenza, los adeno, los coxsackie, los ecovirus. Y estos, habitualmente, lo único que requieren es el tratamiento sintomático. Tratar la fiebre, tratar el reposo adecuado, el manejo, muy pocas veces hacen secreciones, así que con eso debería mejorarse. Hay algunas neumonías virales que por ahí se comportan un poco diferentes. La influenza, entonces la influenza lo que vemos es que hay brotes estacionales, generalmente en los meses de invierno, que cada tanto aparece una influenza que es un poquito más, o sea, que muta. Entonces hemos tenido hace pocos años la epidemia de H1N1, unos años antes otros más, y después de la influenza vinieron algunas que por suerte no nos tocaron acá, ¿no? Como el MERS y el otro virus que anduvo allá por el oriente. Entonces, la influenza puede darnos brotes estacionales, generalmente afecta a las personas de mayor edad, digamos, a las de mayor edad que da cuadros más graves, digamos, ¿no? Pudiendo llegar a evolucionar a cuadros graves con distrés respiratorio y muerte de los mismos. El tratamiento en estos casos, o sea, el diagnóstico es el mismo, digamos, o sea, vamos a pedir un panel para detectar el virus, y depende si tenemos una influenza, las opciones de tratamiento son estas dos. La amantadina, que en realidad no es la ideal, pero bueno, iniciada amantadina al comienzo de los síntomas, puede acelerar la recuperación del paciente. Se le da 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. O lo que está descrito y que es útil y que digamos, se ha usado desde la epidemia de H1N1 es el oseltamivir a dosis de 75 miligramos 2 veces por día. Después tienen otros virus, por ejemplo, el sincicial respiratorio es una causa común de bronquiolitis, de neumonía, de afección en niños, ¿no? En niños pequeñitos, recién, o sea, que han superado los 3 meses de edad, y en niños de la primera infancia, digamos, cuando ya no tienen las defensas que le pasa a la madre por la placenta, ¿no? Es bastante común que afecte a los niños, y en general no tiene muy baja mortalidad. El tratamiento generalmente es de sostén, y si uno tuviera la ribavirina en forma de aerosol, aceleraría el proceso de curación. El virus del sarampión está descrito como un virus que puede afectar el pulmón y dar una neumonía viral grave con elevada mortalidad, pero como ustedes saben, el sarampión es una infección viral que está prácticamente controlada con la vacunación, habiendo muy poquitos casos anuales de los que escapan a la vacunación. Digamos que podemos considerar que es una enfermedad que con las normas actuales de vacunación no debería existir. Los que existen, que son muy poquitos, son porque por alguna cuestión son niños que han nacido en un lugar donde no han sido registrados y donde no han entrado en el esquema de vacunación. Y el otro virus que puede dar neumonías graves es el virus de la varicela cuando afecta a personas jóvenes. O sea, el virus de la varicela generalmente da la varicela tal cual la conocemos, la infección, digamos, la afectación de piel en los niños, pero en los jóvenes puede dar una infección más grave en donde ya da la forma de zóster y con síntomas sistémicos. Entonces, si tenemos, digamos, una neumonía en un paciente que está cursando un herpes, un varicela zóster, tenemos que tratarlo, internarlo, porque tienen una mala evolución, incluso puede haber mortalidad en estas personas jóvenes por estas infecciones, y se deben tratar con aciclovir intravenoso, ¿no? El otro virus que ha generado problemas
en nuestro país hace unos años fue el hantavirus, en donde hubo una epidemia, un brote epidémico en la región de Río Negro y Chubut. Incluso el lugar fue el Bolsón, un lugar muy reconocido por la zona de turismo, y otra porque parece ser que es un núcleo donde se reúnen gente de todos lados que son tipo hippie, de una vida poco ordenada, digamos, ¿no? Bueno, lo cierto es que el hantavirus es un virus altamente infectivo que se transmite por inhalación de aerosoles de ratones infectados, digamos, ¿no? Entonces, los aerosoles vienen de cualquier, digamos, elemento del ratón infectado, y en algunos lugares, bueno, en Río Negro y Chubut, que fueron los dos lugares donde hubo las dos provincias donde se vieron los casos, también se demostró que podía haber transmisión de persona a persona. Lo que vemos y lo que nos debe hacer sospechar, sobre todo si andamos ya por el bolsón de que sea un hantavirus, es que es un cuadro gripal, o sea, va a dar quebrantamiento, fiebre, congestión ocular, mialgias, pero sin compromiso de la vía aérea superior. Entonces no va a haber rinorrea, no va a haber odinofagia, y simplemente desde ese cuadro de quebrantamiento pasa a disnea, taquicardia, hipotensión, evoluciona a distrés respiratorio, y ese episodio, ese brote que hubo en esa oportunidad, tuvo una mortalidad considerable. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay una serología específica que se pide, digamos, el serotipo de los Andes, se llama, y si no, hay que tomar muestras de tejido, de pulmón o de otro órgano afectado, y pedir que se haga la reacción de polimerasa en el tejido. El tratamiento del hantavirus no hay tratamiento, así que esto es soporte y tratar de que el paciente supere el cuadro, digamos. Si supera el cuadro, aquí en Santo Tomé hace poco hemos tenido una señora internada, por un motivo, no me acuerdo, era una diabética que se había quedado sin tratamiento o algo así, que vino y dentro de los síntomas que ella manifestaba era una disnea, y lo refería como que era después de que tuvo hantavirus cuando estuvo en aquella zona del sur. Entonces, más allá de que suelen decir de que el pulmón se recupera ad integrum, lo que les puedo decir por el único caso que he visto que tuvo hantavirus, que lo vi después, es que esta señora quedó con compromiso, con algún grado de restricción respiratoria. Y viene la neumonía por el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Digamos, tenemos que tener en cuenta de que hay una serie de cuestiones, que la información está disponible en cualquier lugar para estar al día con todo lo que está pasando con esto, pero lo que vemos es que la neumonía aparece más o menos al 5º día de la infección, en el que va a aparecer más o menos el 20% de la población hace la neumonía, pero podemos decir que desde los 2 hasta los 9 días. Que se transmite por el contacto estrecho, entonces, contacto estrecho sin medidas de protección, por el contacto con superficies contaminadas, de ahí lo que se pide es evitar el contacto, el uso de los barbijos, la limpieza de todas las superficies con antisépticos, que tiene que ser simplemente agua con un poquito de lavandina, como para disminuir la transmisión. Dentro de los síntomas, debemos recordar que la fiebre, fíjense, está presente en más del 80% de los casos, entonces siempre vamos a tender a la presencia de que haya fiebre, de que aparezca tos de vuelta, muy común de ver, y en un porcentaje ya de los que van a ser los cuadros graves, el cuadro clínico viene acompañado de malestar general, artralgias, mialgias. Estamos viendo pacientes que sin tener la neumonía hacen un severo cuadro de mialgias y artralgias, pero también está descrito la cefalea, la pérdida del olfato, el dolor de garganta, los síntomas gastrointestinales, el dolor o la sensación de tirantez torácica, la confusión mental. Y acá me está faltando encima algunas cuestiones, digamos, que han sido importantes y hay que tener en cuenta, como la afección ocular con conjuntivitis y la afección de piel, que también puede debutar, digamos,
la infección con lesiones en piel. Entonces tenemos un paciente que seguramente se le diagnosticó que está, digamos, contagiado con el virus y que en el lapso de la semana siguiente debería comenzar con síntomas de dificultad respiratoria y tos. En el laboratorio, ese paciente probablemente esté con linfopenia, nuevamente aumento de las transaminasas, hasta ahora ninguna diferencia con cualquier neumonía viral, pero tiene la particularidad de que hay un aumento del dímero D y que puede haber diferentes grados de trastorno de coagulación. Ustedes saben que este virus tiene receptores para tiene capacidad de unirse a los receptores para la enzima convertidora de angiotensina a nivel pulmonar. Por eso es que, como en el pulmón hay, digamos, buena cantidad de esta enzima, es más fácil que afecte el pulmón. Entonces, como les dije, 20 a 30% desarrollan neumonía. Los infiltrados tienen algunas particularidades. Cualquier neumonía viral nos va a dar imágenes en virus merilado, pero aquí tenemos algunas cosas particulares. Y siempre, actualmente, sí. Perdón, disculpe. Justo usted habló ahí de la parte de la clínica, y puede ser que también el paciente presente prurito en piel o también lesiones eritematosas en la piel, ¿o no? Puede presentarse en piel en forma de urticaria. De hecho, hace poquito tuvimos acá un bebé de días, que los padres, la madre estaba con COVID positivo y el padre también, y el bebé hizo una forma de enfermedad ampollar grave, digamos, por el que fue derivado. Sí, da urticaria, da imágenes, da lesiones tipo ampollares, da lesiones tipo úlceras en piel. Es bastante amplio, digamos, el panorama a nivel de la afección de piel. No es común de ver, pero sí da. Pero, profe, ¿se sabe por qué se produce esto en la piel? ¿Por alergia o por qué sería? No, es manifestación del virus. Es la infección viral lo que genera eso, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, doctora, si hace neumonía, sí. Te escucho. Bueno, sigamos. Si los pacientes desarrollan dificultad respiratoria, o sea, tienen disnea, deben concurrir al hospital, ¿no? O al centro de salud donde puedan atenderse. Aquí lo que se tiene que hacer es ver primero cómo está su estado de saturación arterial de oxígeno, y debe realizarse una tomografía de tórax. Actualmente, por lo menos las normas acá en nuestra provincia, es que antes del 5.º día no vamos a hacerles, vamos a esperar, digamos, para hacerle tomografía. Si existe deterioro de la saturación, se hace. Si el paciente está asintomático y satura más de 92, no se hace, se espera, ¿ah? Para no sobrecargar el sistema, porque realmente está habiendo, digamos, una gran cantidad de casos, entonces, para tratar de ser coherente, digamos, con las... Pero sí, ante la menor desaturación, ante la presencia de disnea, al día 5 debería realizarse una tomografía del diagnóstico. Y aquí ven ustedes algunas imágenes. Esta imagen, por ejemplo, es la imagen de la tomografía de uno de los primeros pacientes de Wuhan. Fíjense cómo tiene todo, es un pulmón blanco. Hay todo un vidrio esmerilado en el pulmón, que la tomografía lo que nos muestra son las áreas o los segmentos afectados. Entonces hay varias maneras, ¿no? Me parece que, que por ejemplo el pulmón derecho se divide en 3 sectores, dividido por líneas, y el pulmón izquierdo en 2, para determinar la magnitud de cuántos segmentos afectados. Y en general, si tenemos más de un segmento afectado, el paciente está con un importante deterioro de la saturación de oxígeno y de su oxemia, digamos. Entonces, como verán, en este corte, que estamos a nivel del 5.º espacio más o menos, está afectando ambos pulmones en forma completa prácticamente, ¿no? Es un pulmón
lo dicen así, el pulmón queda blanco. ¿Ah? Acá ven otra cosa, ¿no? Lesiones que van, primero son más difusas, posteriormente se van consolidando, formando áreas de consolidación, hasta incluso con broncograma, y después van haciendo engrosamientos pleurales, que por ahí acá, en este, pueden ver ustedes como las lesiones están cercanas a la pleura. Aquí hay algo de derrame pleural bilateral, y acá tenemos este engrosamiento pleural con engrosamiento de los septos interlobares, seguramente por líquido o ya por fibrosis, ¿no? Entonces, los patrones más comunes de observar fueron el virus esmerilado, los márgenes mal definidos, los engrosamientos de los septos interlobares, broncograma aéreo en la progresión de la enfermedad, el patrón en empedrado y el engrosamiento de la pleura adyacente. Eso se ve en las primeras etapas, en los primeros días. Posteriormente van a formarse áreas de consolidación, o sea, incluso con broncograma aéreo y mayor blancura del parénquima pulmonar en la tomografía, y al final quedan bronquiectasias, derrame pleural y el engrosamiento pleural. ¿Cómo hacemos para confirmar? Bueno, la confirmación está recontra hablado, ¿no? Necesita un hisopado nasal, que tenemos, que debe hacerse la reacción de polimerasa. Esta reacción de polimerasa, acuérdense que les dije, es para un panel de virus. Entonces, dentro de ellos está el virus, el SARS-CoV-2. Pero en otros lugares hacen ya test en saliva, y se pueden hacer los dosajes de anticuerpos. El tema con los anticuerpos es que hay una especie de psicosis en la población, que todo el mundo se vacunó o tuvo el COVID y quiere hacerse la titulación de los anticuerpos. Hay que tener en cuenta que si pedimos un anticuerpo IgG, tenemos que especificar si es para determinar si hay inmunidad, si desarrolló, digamos, anticuerpos contra la infección que tuvo por el COVID, o si desarrolló inmunidad contra la vacuna que se aplicó para el COVID, porque van contra blancos diferentes. Entonces, si yo me vacuné y quiero saber si tengo inmunidad para el COVID, tengo que pedir específicamente anticuerpos contra vacuna COVID. ¿Ah? Y si yo tuve COVID y quiero saber si desarrollé anticuerpos, tengo que pedir anticuerpos contra COVID, especificando que estuve infectada o que estuve enferma. Entonces, doctora, si uno se coloca la vacuna, entonces podría dar que tenga anticuerpo, ¿no? Y es lo que te decía, digamos, si vos te aplicás la vacuna, la idea es que desarrolles anticuerpos. Lo que pasa es que no vas a desarrollar son anticuerpos que uno supone son protectores para la infección, pero no es el mismo anticuerpo que se desarrolla en el caso de que vos hayas tenido el virus, ¿no? Van hacia claro, sí, puntos lo diferentes. entiendo, pero en el caso de que me hagan un hisopado, por ejemplo. Ah, no, el hisopado es otra cosa, o sea, Eso daría como positivo que los anticuerpos los solicitamos de sangre. Claro, ¿Cómo? pero sí, eso entendí, doctora. Pero me refería en el caso de que, por ejemplo, me hacen un hisopado porque estuve en un contacto estrecho y fui vacunado, por ejemplo. ¿Me daría como que si tengo la enfermedad eso? No, lo que te daría es si es que tuviste, digamos que si te ingresó el virus, es que la PCR te dé positiva. Claro, porque y la eso reacción daría de polimerasa infección, lo que supuestamente. detecta es si vos tenés virus en tu fosas nasales, no detecta si estás enfermo o no. Te dice que vos estás infectado, no que estás enfermo. Y si estás infectado y tuviste la vacuna, lo más probable es que controles la infección porque estás vacunado. Claro, sí, la entendí. Porque yo pensé que marcaba como positivo por estar vacunado, justamente. No, la PCR no te va a dar nunca positivo por la vacunación. Te Claro, puede yo dar si pensaba que pedís sí. la serología en sangre para los anticuerpos de la vacuna.
¿Ah? Claro, ahí sí eso sí Bueno, entendí. entonces, O del COVID o de la vacuna, sí, pero yo pensé que justamente el hisopado podría dar positivo al estar vacunado y podría confundirse en caso que uno tenga un contacto estrecho. no, no. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, y lo que se sabe es que actualmente puse acá menos a 90, pero es menos a 92, ya el paciente debería quedarse internado. Fíjense que de los que requieren internación, un 4% requiere terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica, y de esos son los que fallecen. La mortalidad global es variable, depende de dónde se tome, de qué población, pero en realidad estamos entre el 2,8 y en algunos lugares llegó hasta el 4, pero no más que eso. Medidas terapéuticas de la neumonía COVID, bajar la temperatura con paracetamol. Se habla del ibuprofeno aerosolizado, que aparentemente tiene algún efecto antiinflamatorio. Y después el tratamiento es de sostén nuevamente. Lo que se hace es que depende de la rapidez con la internación, o sea, si se interna rápidamente y se comienza y el paciente ingresa al hospital en los primeros días de la neumonía, sí importa, por ejemplo, y acelera la recuperación, el uso de corticoides, dexametasona, que se está usando a dosis de 6 miligramos por día, y aplicarle el suero equino o el plasma de convaleciente. Eso es lo que hacen en nuestro hospital de campaña en Corrientes, digamos. Y digamos, la utilidad de esto está en la rapidez que se instaure. Si el paciente ya viene de varios días con dificultad respiratoria y con lesiones muy avanzadas en la tomografía, no se le hace porque ya no tiene resultado. Y después están estos otros tratamientos, que todo el mundo se enloquece por ver si se explica o no se toma la ivermectina, por ejemplo. La ivermectina es un fármaco antiparasitario que se vio que era útil como antiviral cuando un médico que atendía pacientes con HIV indicó a un paciente HIV-Sida ivermectina por una parasitosis intestinal y vio que luego de tomar el medicamento, sus niveles de CD4 y la carga viral mejoraron. Entonces, a partir de ahí se dijo, parece que sirve para los virus. Y bueno, a propósito de la pandemia y de esta situación tan fea que estamos viviendo, surgió de vuelta el uso de la ivermectina. Lo que se ha visto es que como profiláctico no hay estudios contundentes que digan que sirve, y como tratamiento que se le da en los primeros días del comienzo de los síntomas, pareciera ser también que podría ayudar a tener una evolución más favorable y más rápida, pero solamente en los primeros días. O sea, nuevamente, la precocidad de la instauración es lo que nos va a decir si va a servir o no. Y después estas cosas del Remdesivir, que es un antiviral que sale carísimo, de los anticuerpos monoclonales que están en investigación y demás, son cosas que sabemos que se están trabajando, pero en realidad son cosas tan costosas ante una situación de tanta cantidad de gente que la necesita, que en realidad nosotros acá en el país no se usa. Profe, Doctora, ¿por qué se utiliza también la citromicina como tratamiento inicial en los pacientes? Bueno, la citromicina, lo mismo que se ha usado otra cosa también, no me acuerdo, pero la citromicina es una de ellas. No fueron medidas que se iniciaron también, que vieron que se sabía que tenían algún cierto efecto antiviral, pero también no han demostrado que mejoren. Lo que pasa es que habitualmente, ¿qué pasa con estos pacientes? Uno debe considerar que además de tener la neumonía por COVID, por ahí tienen otro germen involucrado, ¿no? Entonces, a veces se les cubre con antibióticos de amplio espectro. Se usó, y en algunos lugares, de hecho, sé por referencia, digamos, de médicos dando al paciente COVID positivo un paquetito que tenía la citromicina, la dexametasona en comprimidos, la ivermectina,
como para tratar de evitar digamos, la progresión a una forma grave del virus, pero en realidad no hay evidencia científica que sustente el uso de esas indicaciones. Entonces, lo que yo les pongo acá, el corticoide, el suero equino, el plasma de convaleciente, es lo que se está usando. Cuanto más precoz, mejor posibilidad de que sirva, digamos. El resto, no. La ivermectina por ahí, pareciera que dado los primeros 5 días ayuda a que no dé una forma tan grave, pero el resto no lo tenemos disponible, y las otras cosas que no he puesto acá, como la citromicina y algo más que no me acuerdo ahora, se ha demostrado que no. Pero Que no sirve para el ¿no COVID. sería mejor, perdón, no sería mejor no darle la citromicina al paciente porque generalmente produce muchos malestares estomacales, más que nada? Por eso yo no entendía por qué se le daba como tratamiento inicial la citromicina junto con ivermectina y ibuprofeno. Al menos en Misiones es así, porque yo y mi familia tuvimos y fue el tratamiento que nos dieron, por eso preguntaba. Y es lo que te decía. No hay evidencia suficiente para el uso. Incluso acá en nuestra provincia, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto de Cardiología, distribuyeron ivermectina a los hospitales para que el que quisiera tomara, anotándose en un estudio, digamos, para control de efectos, digamos, ¿no? Entonces, son terapéuticas que no están avaladas, que se han hecho un montón de estudios y los resultados no han sido suficientemente concluyentes para decir esto sirve. Se intenta hacer algo, me parece. Depende de dónde esté. Yo sé que en Misiones usan ivermectina a todos los positivos y le están entregando. Pero es por esto, porque si hacen una forma grave, aparentemente la ivermectina, digamos, evita que evolucione a que tenga mala evolución. Pero no es que esté aprobado, que haya estudios que confirmen que realmente sea de utilidad. Algunos dijeron que sí, otros que no, entonces no hay evidencia para decir que sirva. Y todos los estudios han sido estudios en esta circunstancia de pandemia, donde en realidad se fue aprendiendo y se fue probando. Y sí, depende del lugar, vos vas a tener diferentes terapéuticas, pero te digo, lo que sí está demostrado y que se usa en muchos lugares es esto que te dije, el corticoide, el suero equino, el plasma de convaleciente, y el resto está ahí en la nebulosa, no sabemos cuánto sirve ni cuánto no sirve. No sé qué más decirte. Acá en Brasil la cloroquina. La hidroxicloroquina ya se demostró, bueno, esa era la otra. En Brasil el otro que tenía el paquetito era la hidroxicloroquina. No sirve la hidroxicloroquina. Así que no hay que dar, acá en la Argentina no se usa. Muy arritmogénico, ¿no? Profesora, ¿y el riesgo de hepatitis medicamentosa en torno de la ivermectina? Es muy bajo. La ivermectina es un fármaco muy seguro desde el punto de vista del fármaco cinética del mismo, digamos. Es muy bajo. Lo que pasa es que en estos pacientes vos tenés una infección sistémica por un virus que no sabés todavía cómo, todavía no lo terminamos de estudiar, y cuando termina de estudiar una variante aparece una cepa nueva, así que ya no sabemos qué pasa también. Profe, No es bajo el riesgo de hepatitis tóxica, no es alto con ivermectina. ¿el SARS-CoV-2 puede generar respuesta antitumoral? ¿Cómo? ¿El SARS-CoV-2 puede generar respuesta antitumoral? ¿Cómo respuesta antitumoral? Sí, porque No te entiendo. supuestamente hay un paciente con linfoma de Hodgkin en etapa 3 que se curó con SARS-CoV-2 y después de haber tenido SARS-CoV-2 y COVID-19, porque supuestamente dio una hiperreactividad antitumoral. No, desconozco. No te puedo decir nada porque no sé. Profesora, una pregunta. ¿El suero equino se puede dar una sola vez?
Le hacen una sola vez, al ingreso al hospital. No es que queda con eso permanente. Por eso, o sea, Claro, cuanto y más si al precoz la otro año, internación, y si al otro año se infecta de nuevo, ya no se le puede dar suero-equino. no sé, no sé. Ojalá Dios quiera que nadie se infecte de nuevo, ¿no? Aunque ya hay algunos que se han infectado, así que no te sabría decir tampoco eso. Doctora, una pregunta. ¿Y cuál es la relación que tiene con los pacientes asmáticos? Pareciera, pero en realidad tampoco tengo mucha... Pareciera que los pacientes asmáticos tienen alguna condición en donde el virus no puede ingresar y infectar el pulmón. O sea, de alguna manera pareciera que los asmáticos, más allá de que de por sí el asma uno dice una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, pareciera que es como que no es que van a tener una forma más grave. Y hay mucha información, o sea, yo en realidad tampoco sé de todo esto, ¿no? Lo del asma, por ejemplo, es algo que uno lo va escuchando en diferentes cuestiones y después hay que empezar a ver, y hay que empezar a ver, buscar información, leer y analizar bien, porque muchas veces son casos aislados, o sea, lo que dijo el compañero recién, hiperreactividad inmune en un paciente con linfoma, ¿se aplicará para todos igual? No sabemos. Estamos hablando de casos, no tenemos todavía suficiente experiencia, y con el asma está pasando algo parecido, digamos, se está estudiando, parece ser que algunos tienen, digamos, algunas citoquinas o marcadores que de alguna manera son, digamos, permiten formas más con precisión, ni darte una cita como para, podemos buscarla en todo caso, buscar citas bibliográficas como para buscar esa información, pero no la tengo. Doctora, en Intramed salió un artículo respecto al asma y el COVID también que hablaba de lo que usted dijo. Ajá, y bueno, Intramed es una cosa que todos deberían tener el acceso, porque tienen cosas muy interesantes, tienen actualizaciones de lo que ustedes, o sea, de cosas que estamos viendo permanentemente, y son actualizaciones que digamos, de las literaturas internacionales y la publican resúmenes encima, entonces uno lee y es información que uno puede interpretar fácil porque ya está interpretado por otro. ¿Y la plasmaferesis, profesor? La plasmaferesis. ¿Cómo así? Con plasma sanguíneo, haciendo... No te entendí. La plasma... No sé el uso, no he escuchado el uso de plasmaféresis en COVID. Doctora, y en la fase que está más que, por ejemplo, ya está intubado, ya está más grave, ¿qué se usa? Nada. Tratamiento de sostén, la oxinoterapia, el manejo de las secreciones, la dexametasona, y bueno, y esperar que el paciente pueda recuperarse o no. Esos son los que generalmente tienen mala evolución, ¿no? Por eso lo importante es que cuando comienza a desaturar, internar y hacer todo esto, cosa de que no progrese. Se le hace profilaxis trombembólica, sí. Eso todo, creo que de regla, ingresa al hospital y ya empiezan, pero como se le hace a cualquier otra persona, ¿no? O sea, cualquier persona que entra con una neumonía y queda postrado por la infección, se le hace parinoprofilaxis. Profe, si se detecta. Los pacientes que son de riesgo, como los diabéticos, los hipertensos, ¿por qué no quedan internados para mayor control? O para que se le haga ya el tratamiento con el suero o el plasma. Mira, el 20% de los infectados desarrollan neumonía. ¿Te imaginas lo que sería dejarlos internados solo porque tienen un factor de riesgo? El sistema no daría abasto. Por eso es que hay
Y tampoco sirve hacerlo antes. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente está entrando en neumonía? Porque comienza con tos y está desaturando. Ese paciente ya queda internado y ya se empieza el tratamiento. Pero si internamos a todos solamente porque le dio positivo el test, no vamos a dar abasto. Profe, Y no se ha demostrado que sea útil tampoco. La neumonía por SARS-CoV-2, ¿en qué se asemeja con las de PIC? Porque por ahí vemos el patrón en virus merillado, las fibrosis, y las lesiones que tenemos ahí son reversibles después que el paciente logra, por ejemplo, recuperarse. Muy buena pregunta. Lo que se ha visto, sí, claramente, todas las neumonías virales son EPIC agudas, ¿no? Porque dan el patrón radiográfico y el patrón espirométrico, todo de EPIC, solo que agudas. En el SARS-CoV-2 lo que se ha visto es que el paciente queda con una severa restricción pulmonar. Entonces, hasta incluso se está viendo que hay, digamos, exacerbaciones de la dificultad respiratoria, que se están llamándolas como neumonías post-COVID, que en realidad no son infecciones propiamente dichas, sino que son consecuencias de lo que ha dejado el COVID en el pulmón. Y acá nosotros hemos neumonías por COVID, y realmente quedan con una severa restricción. Y eso es lo que se está viendo en todos lados, ¿no? En el mundo. Quedan con una restricción, con una fibrosis pulmonar. Todavía no tenemos suficiente evidencia como para decir qué se va a hacer con esos pacientes, pero lo claro es que quedan con el test de la caminata alterado, quedan con espirometría restrictiva, con DLCO alterada, quedan con una secuela, digamos, en los pulmones. Y bueno, el seguimiento a largo plazo dirá que qué vamos a terminar con esto, ¿no? Todavía no tenemos muchas cosas para decir. Bueno. Doctora, yo leí en un paper de España que decía que podía haber transmisión fecal oral. ¿Eso es cierto? Y si lo leíste en un paper, debe ser que ellos lo confirmaron. En realidad, lo que se sabe es que se transmite por el aire. Pero ha habido algunos reportes, sí, de que se puede transmitir por excreta. Por eso es que se cuida tanto todo el resto del ambiente, pero no como una cosa, digamos, avalada por todos, no. Pero sí se han dicho hay algunos comentarios y algunas publicaciones que dicen que ha habido, que se pudo haber. Así que bueno, hay que tenerlas en cuenta. Lo cierto es que la vía aérea es la reconocida como la más importante. El resto puede ser. Si el paper lo dice, debe tener evidencia, ¿no? ¿Eso qué significa VIRS? Bueno, seguimos. Nos quedan dos palabritas de las hemorragias alveolares, que acá yo simplemente les he traído. O sea, las hemorragias alveolares también son EPIC, ¿no? Si vamos a englobarlas en un cuadro, digamos, sindrómico respiratorio. Son cuadros que es importante diagnosticarlos a tiempo porque pueden llegar a ser catastróficos dependiendo cuál sea la causa. Y las podemos diferenciar en estos tres grupos, digamos. Las pausas inmunitarias, que son vasculitis que generalmente van a dar una inflamación a nivel de los capilares pulmonares y que pueden llegar a demostrarse los anticuerpos extraíbles del citoplasma neutrófilo, que son los ANCA,
Después, otro grupo que son las producidas por depósitos inmunes, entonces aquí entran todas las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus y demás, y un factor que le llaman misceláneo, que incluye toxicidad por fármacos, infecciones y causas que no tienen una explicación ni idiopática, como la hemosiderosis pulmonar idiopática. ¿Qué vamos a tener en estas situaciones? Hallazgos clásicos de infiltrados alveolares, el paciente puede venir con hemoptisis, con anemia, y si es por una vasculitis vamos a tener lo sistémico, ¿no? Deterioro de la función renal, podemos tener cerebritis, miositis, artritis, glomerulonefritis, enteritis con diarrea sanguinolenta, ¿sí? Dependiendo la causa original, digamos. Lo cierto es que estos pacientes vienen con dificultad respiratoria, con tos, con hemoptisis y con un cuadro de dificultad respiratoria. Lo que vamos a encontrar van a ser vasculitis, digamos. Como les dije, las vasculitis son procesos inflamatorios que las que nos importan a nosotros son las de pequeños vasos, que son las que van a afectar al pulmón. Entonces, me dejo de lado la vasculitis de mediano calibre, como por ejemplo la poliarteritis nudosa y la enfermedad de Kawasaki, que afectan a nivel del tórax, afectan el corazón, dando isquemia miocárdica, y la enfermedad de Kawasaki, que puede dar lo mismo, pero es una enfermedad de niños. Estas son de vasos de mediano calibre, no afectan el pulmón. Las que van a afectar el pulmón van a ser las vasculitis de pequeños vasos, que las vamos a dividir en las pausinmunitarias, que son las que tienen los ANCA positivos, y aquí tenemos estos tres grupos, digamos. El grupo que va con eosinofilia, o sea, le pedimos un laboratorio y encontramos eosinófilos aumentados, y habitualmente tiene un comportamiento asmatiforme del cuadro, o sea, tiene broncoespasmo, tiene, y tiene granulomas, que es el síndrome o la vasculitis de Schur-Strauss. Aparece en edad media de la vida en personas que tienen asma, ¿no? La otra es la vasculitis de Wegener, en donde es una vasculitis con formación de granuloma, pero no hay asma. El paciente no tiene broncoespasmo, y sí por ahí va a tener sinusitis, todo el proceso de la línea media. Y después está el tercer grupo, que no tienen ni asma ni granulomas, que es la poliangeitis microscópica, que desde el punto de vista clínico, con respecto a la sintomatología general que da, es muy parecida a la poliarteritis nodosa, pero la poliarteritis no nos afecta el pulmón. Entonces la poliangeitis microscópica sí nos puede dar hemorragia alveolar. Y después están las enfermedades con inmunocomplejos, en donde le hacemos las pruebas de inmunofluorescencia y nos va a dar positivos, en donde entran los que tenemos inmunocomplejo en las paredes vasculares, y entonces tenemos aquí las crioglobulinemias, la vasculitis por IgA, que se manifiesta a nivel del pulmón con una hemorragia pulmonar alveolar, pero que da una vasculitis que afecta intestino, riñón y otros órganos, y piel. El lupus eritematoso o la artritis reumatoidea, y otros inmunocomplejos, digamos, que son menos frecuentes. Entonces, son una serie de enfermedades que requieren una pesquisa diagnóstica importante para poder llegar a la causa. Y entonces, una de las clasificaciones que se hace con respecto a la parte de patología, de anatomía patológica, es dividirla en las que tienen capilaritis, o sea, inflamación de los capilares, y en las que no tienen capilaritis, ¿no? Entonces, como verán, dentro de las que tienen capilaritis están las vasculitis que mencioné recién, las conectivopatías, lupus, artritis reumatoidea, y todas estas que son inmunes, digamos. Y acá entra digamos, el rechazo agudo en trasplante, que es bastante común que dé cuadros de hemorragia pulmonar. Y por otro lado están los que no tienen capilaritis, en donde tienen, por ejemplo, algunas cosas que ya mencionamos cuando hablamos de PIC, la linfangioliomyomatosis, que es una variante de la esclerosis tuberosa, la hemangiomatosis pulmonar, que es una malformación arterial, la enfermedad venoclusiva, los trastornos de la coagulación, la estenosis mitral como una causa bastante frecuente de hemorragia alveolar, fármacos como la depenicilamina,
el anhídrido trimetílico, que son tóxicos y pueden dar cuadros bastante importantes. ¿Qué le vamos a pedir a un paciente con una hemorragia, con sospecha de hemorragia alveolar? Dijimos que venía con tos, con hemoptisis, con dificultad respiratoria y tal vez con evidencia de síntomas sistémicos. Vamos a encontrar en el laboratorio probablemente algún grado de alteración de la función renal y hepática, alteración, generalmente anemia en el hemograma, y podemos encontrar trastornos de la coagulación. Fíjense que dentro de las causas con capilaritis está el síndrome antifosfolipídico, en donde hay, digamos, activación de coagulación. Y vamos a tener elevación de reactantes de fase aguda, eritrosedimentación, proteína C reactiva. Luego de este laboratorio inicial, vamos a ver qué le vamos a pedir, digamos, o sea, la gasometría arterial nos va a mostrar hipoxemia, como la EPIC. La DLCO, o sea, le vamos a hacer una espirometría y una DLCO que nos va a dar patrón restrictivo y la DLCO disminuida, generalmente a más del 30%. Vamos a pedirle una radiografía o una tomografía axial computada de tórax, que tiene que ser de cortes finos para que nos dé mayor información, en donde vamos a ver las lesiones como si fueran EPIC, o sea, vidrio esmerilado, opacidades homogéneas. Le podemos pedir un ecocardiograma, sobre todo si sospechamos que puede ser la causa una estenosis mitral, por ejemplo, para determinar, bueno, la magnitud del compromiso pulmonar de la valvulopatía. Le tenemos que pedir un lavado broncoalveolar, en donde es muy llamativo ver cómo tenemos los macrófagos cargados de hemosiderina, entonces se los conoce como siderófagos, y si sospechamos una vasculitis o una enfermedad autoinmunitaria, tenemos que pedir el panel de anticuerpos para determinar cuál es la vasculitis en cuestión. Bueno, hecho esto, uno tiene que, obviamente, fijarnos desde el punto de vista neumonológico, si es que el paciente requiere, por ejemplo, oxigenoterapia permanente, si requiere nebulizaciones o algún tratamiento local, suele ayudar a veces los corticoides inhalados como para mejorar un poquito la inflamación, pero básicamente el tratamiento de estos casos, en las primeras horas es un tratamiento de sostén. Muchas veces las hemorragias pulmonares agudas son cuadros muy graves que deterioran el estado general del paciente, que requieren incluso asistencia respiratoria mecánica, transfusión sanguínea, tratamiento de sostén, digamos, antibiótico profilaxis. Se describe el uso de algunos procoagulantes, y ahí tienen ustedes dos fármacos que son re difíciles de conseguir en las farmacias, que uno es el ácido tranexámico, y el otro es el ácido epsilonaminocaproico, que tienen una acción justamente de promover la coagulación y de esa manera disminuir el sangrado, que se podrían llegar a usar, con una respuesta variable. En algunos responden bien y en otros no se logra ninguna respuesta, pero bueno, es una alternativa para tratar de que deje de sangrar. Y después, inmunosupresores. En los inmunosupresores tenemos básicamente, en la vasculitis, por ejemplo, que afectan el pulmón, el fármaco de primera elección, que está descrito como buena respuesta para todas, la mayoría, el Wegener, el Shure-Strauss, el Good-Pasture, es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un inmunosupresor que se hace primero en pulsos endovenosos y después se deja con vía oral. Entonces, tengan en cuenta la ciclofosfamida, tengan en cuenta los corticoides en altas dosis. Generalmente eso se va a usar más para los tipos artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, en donde usamos prednisona a dosis altas, 1 a 2 miligramos kilo, o pulsos de metilprednisolona. Y el tercer componente por ahí a tener en cuenta, o sea, dentro del grupo de terapéutica, es la posibilidad de la plasmaféresis.
La plasmaféresis está indicada, por ejemplo, en la en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular o síndrome de Guth-Pasteur, que la única manera de sacar a los anticuerpos de la circulación, que son los que están generando el daño, es con la plasmaféresis. Entonces, se hace plasmaféresis junto con el tratamiento inmunosupresor. Para acelerar, en el caso del Guth-Pasteur, es corticoides y plasmaféresis. Todos estos temas, o sea, estas causas que ustedes ven acá, son temas que los van a desarrollar exhaustivamente en el año siguiente, en Medicina Interna 2. Entonces, lo que tenemos que saber ahora es que estas enfermedades existen, que requieren, digamos, una pesquisa diagnóstica un poquito más intensa, y forman, digamos, las hemorragias alveolares, están en el grupo de la CEPIC, ¿no? Ahora tenemos que empezar a ver, en el año que viene, digamos, van a empezar a ver cada enfermedad separada, digamos, ya buscando las características propias de las mismas. ¿No? Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda sobre la diapositiva anterior, donde dice los estudios, la DLCO, porque nosotros vimos en la clase con la doctora Busaniche que esta era una de las causas en las que iba a estar anormalmente aumentada, porque como había eritrocitos, digamos, en el espacio alveolar, iba a disminuir la cantidad de monóxido de carbono que iba a salir, o sea, que se exhalaba, digamos. Sí. Están alrededor del 30% la DLCO en estos pacientes. O sea que va a estar aumentada. Sí, digamos, comparado con el normal, están relación a un 30%. Eso lo tendría que revisar bien, porque en general es una enfermedad, digamos, restrictiva, digamos, así que vamos a tener trastornos en la DLCO. Tal vez yo esté equivocada. Si la doctora Busaniche lo dijo, lo voy a revisar. Y se los informo por mensaje en la plataforma. ¿Ah? Gracias. Una consulta. Con respecto a las vacunas contra el COVID-19, en el caso, yo que hay tres países que hacen las vacunas, si alguien recibió, por ejemplo, la vacuna del país de la India, ¿y se podría aplicar, por ejemplo, la vacuna que viene de China después? ¿O después de X tiempo de espera? En el caso de que no venga el refuerzo, pero se tenga la primera dosis y la refuerzo del otro país, ¿se le podría aplicar esas dos para asegurarse o no? Hasta donde yo sé, la segunda, o sea, hay algunas vacunas que necesitan la segunda dosis porque tienen un componente antigénico diferente. Entonces habría que ver cuáles son los componentes antigénicos de cada dosis, de cada vacuna. Eso por un lado. Pero también es cierto que se está viendo evidencia de que con una dosis de las vacunas ya se está consiguiendo una buena respuesta inmunitaria. O sea, hay muchas cosas todavía que no se saben mucho con las vacunas. Lo ideal es que si tiene una vacuna que necesita una segunda dosis, sea de la misma marca, digamos, ¿no? De la misma, que si recibe la China, que en realidad es la de AstraZeneca, la India, perdón, que es la de AstraZeneca, recibe la primera y la segunda dosis de la misma, digamos, ¿no? La rusa lo mismo, son dos componentes diferentes en la primera y la segunda. Incluso es interesante, o sea, que hasta cuando se aplican la primera y segunda dosis, la reacción de la persona es diferente, digamos. La segunda dosis de la Sputnik, por ejemplo, la rusa, es una inyección extremadamente dolorosa y sin embargo la primera no duele. Y o sea, claramente son componentes diferentes. Tengo entendido que no se están haciendo ese tipo de cosas. Se debe esperar hacia la dosis de la vacuna que recibió. ¿No se puede reiniciar con otro tipo de dosis después de esperar algún tiempo directamente?
empezar directamente con... No te sabría responder eso, porque además acordate que el tema es la carencia de vacunas, no es el tema de que tengamos o no tengamos. Si dejamos por el público, es complicado porque las vacunas vienen asignadas a un número de documentos, se liberan y que las personas puedan comprar de forma, como vamos a la farmacia y compramos un remedio, probablemente sea diferente, pero no hay como para hacer eso, ese es el tema. No hay vacuna para hacer eso. Si se pudiera, creo que todos estaríamos vacunados ya, pero no se puede. Profe, bueno, yo tengo una duda referente a la ERA. Para ingresar en la ERA, ¿tenés que tener solo uno desaprobado de los parcelitos? De los parcelitos, uno solo desaprobado. Y después tienen que tener el aprobado de sus prácticos, ¿no? Si están desaprobados en los prácticos, lamentablemente no entran a la ERA. Profe, ¿cómo es el caso de los chicos que ingresaron tarde y no pudieron rendir el primer parcial? ¿Y tendría que haber salido bien en los otros 3 parciales? Tengo un problema con algunos que han manifestado que tuvieron problemas de, bueno, que se les cayó el internet, se les cortó la luz, hubo alguien que trabajaba en ese horario, bueno, son situaciones excepcionales, digamos, que se contemplarán, digamos, pero ya, por ejemplo, ya he sacado el horario de puse 7:30 los otros días pensando en que podrían entrar en ese horario y hubo 1 o 2 que saltaron que trabajan en ese horario y no pueden hacer, entonces... acá alguien pregunta si se aprueba con 6, la idea es que van a tener un choice el martes a las 8 de la mañana que se aprueba con 6, y a partir de ese mismo martes van a empezar a rendir a partir de las 10 los orales. Por orden alfabético, serán asignados a diferentes horarios. ¿Ah? Doctora, ¿vas a tener alguna lista previamente de quienes vamos a poder rendir la ERA? Sí, eso me va a llevar un trabajito adicional interesante. Yo para el día de mañana voy a estar recibiendo todas las notas de su jefe de trabajos prácticos, ya algunos me las han mandado, y bueno, y ahí las tengo que blanquear junto con la lista de los parcialitos, y el lunes voy a estar publicando la lista de los que, me va a ser más fácil poner la lista de los que no entran a la ERA, y entonces el que no está en esa lista puede rendir. Todos van a Profe, ¿no va a haber más parcialitos? ¿4 solo nomás? No, ya está, para esta era solamente estos. ¿Y con cuánto se aprobaba, profe? Con 6. El examen escrito, el choice con 6. Y después... El promedio, ¿no, profe? El promedio, ¿no? Los 4. ¿Los parcialitos? Sí, se promedia los 4 con 6, ¿no? Yo no se promedia. Ah, sí. Tienen que salir bien. Ahí están preguntando si todos van a oral. Sí, acabo de responder ya. Vi acá en el chat, todos van a oral. Todos los que aprueban con 6 van a oral. Perdón, ¿las notas se promedian una nota promediada de teórico y una de trabajo práctico o se promedian todas en conjunto? ¿Cómo sería? No se promedian las notas. Una nota desaprobada no rinde en la ERA. No se promedian. ¿Y de qué nota hasta qué nota se aprueban los parcialitos, profe? 6. Profe, y a los que se nos cortó el internet, no tipo, ¿qué pasa con ese examen, digamos? Bueno, los que se cortó internet, lo que acabé de decir, se va a contemplar que pudieron haber tenido ese inconveniente. O sea, todos los que se les cortó el internet, a mí me tuvo que haber llegado una notificación, porque ustedes seguramente hicieron el reclamo, y me llega una notificación al mail, así que ahí yo me entero quiénes son los que tuvieron problemas con el internet. Sí, yo le había mandado un mail a soporte técnico y me dijo que hable con usted. Pero bueno, gracias. ¿Ah? No, es que soporte técnico me habrá mandado el mail a mí, porque me reenvía todas las cuestiones de ustedes, me las reenvía. Bueno, muchas gracias. ¿Ah? Así que el lunes esperen la lista. Nos vemos, chicos. Chao, profe.